Hubo un instante, fugaz pero glorioso, en el que The Last of Us de HBO parecía destinada a redefinir lo que significa adaptar un videojuego a la televisión. No por su fidelidad mimética al material original, sino por su osadía al trascenderlo. Craig Mazin, el genio detrás de Chernobyl, y Neil Druckmann, padre espiritual del juego original, prometieron una obra que expandiría el universo, lo enriquecería con nuevos matices, lo convertiría en algo aún mayor. Y durante esos primeros episodios de la temporada 1, la ilusión fue perfecta: la secuencia del brote del Cordyceps en 2003 con su plano secuencia brutal, la devastadora muerte de Sarah Miller, la transformación de Joel de contrabandista despiadado a figura paterna. Todo apuntaba a que estábamos ante ese raro fenómeno donde la adaptación supera al original. No fue un colapso repentino, sino una lenta erosión. Como los rascacielos de Boston devorados por la naturaleza en la serie, la narrativa comenzó a mostrar grietas estructurales que al principio parecían meros detalles, pero que terminaron por socavar los cimientos de lo que pudo ser una obra maestra. El punto de inflexión llegó con el episodio 3, Long Time, ese experimento narrativo audaz que dedicó una hora entera a la relación entre Bill y Frank. Mientras la crítica especializada lo alababa como arte televisivo, una parte importante de la audiencia empezaba a inquietarse: ¿esto era The Last of Us o un spin-off romántico con esporas de fondo? La división era clara: por un lado, quienes celebraban la profundidad emocional; por otro, quienes empezaban a sospechar que la serie había perdido el rumbo, más interesada en pequeños momentos poéticos que en construir un relato cohesionado. Y entonces llegó el verdadero terremoto: el casting de Bella Ramsey como Ellie. Si hay un tema que ha incendiado redes sociales como pocos en la historia de las adaptaciones, es este. Ashley Johnson, la voz original en el juego, había creado un personaje tan vívido, tan lleno de matices, esa mezcla única de fragilidad adolescente y ferocidad salvaje, que se había convertido en icono cultural. Su Ellie era un torbellino emocional que podía pasar de los chistes groseros a los ataques de pánico en cuestión de segundos, todo ello envuelto en un diseño visual que equilibraba a la perfección lo reconocible y lo único. Bella Ramsey, en cambio, optó por un enfoque radicalmente distinto. Su Ellie era más introspectiva, menos explosiva, casi etérea en su interpretación. La reacción en internet fue inmediata y brutal: parece que está leyendo el guión en lugar de vivirlo. ¿Dónde quedó el fuego de Ellie? Esta versión es una sombra pálida. Pedro Pascal está cargando la serie a hombros. Los defensores de Ramsey argumentaban que buscaba una nueva lectura del personaje, no una copia al carbón, pero ahí precisamente radicaba el problema: cuando adaptas un personaje tan querido, ¿hasta qué punto puedes reinventarlo sin traicionar su esencia? Druckmann salió al paso: queríamos alejarnos de la Ellie perfecta del juego. Pero aquí tropezamos con la paradoja fundamental de toda adaptación: si te alejas demasiado del original, ¿qué queda que justifique llamarte The Last of Us? El problema no era Ramsey como actriz, su talento quedó demostrado en Juego de Tronos, sino su encaje en un rol que ya venía con expectativas monumentales. Y este conflicto se agravó por otro problema más estructural: la química con Joel. Mientras en el juego la conexión entre él y Joel quemaba la pantalla incluso en los silencios, en la serie dependía casi exclusivamente de largos monólogos. Esos momentos de intimidad orgánica que hacían creíble su relación en el juego, del intercambio de maradas, los gestos sutiles brillaban por su ausencia, sustituidos por diálogos que a menudo sonaban a terapia de grupo más que a conversaciones reales. Justo cuando pensábamos que las cosas no podían complicarse más, llegó la segunda temporada en 2025 para demostrarnos lo equivocados que estábamos. Si la primera temporada fue un terremoto con réplicas, la segunda fue un tsunami arrasador. Su pecado capital: una estructura narrativa tan ambiciosa como fallida. The Last of Us Parte 2 ya era un juego divisivo por su enfoque no lineal y su exploración cruda de la venganza. La versión televisiva, en lugar de aprender de los errores del juego, decidió duplicarlos y llevarlos al extremo. El mayor error conceptual fue dividir la temporada en dos mitades, con un cliffhanger colocado exactamente en el momento del enfrentamiento entre él y Abby. Lo que en teoría sonaba a golpe maestro narrativo, en la práctica se reveló como un tiro en el pie. El episodio 4, The Horde, que mostraba el ataque a Jackson, debería haber sido el punto álgido de la temporada. Pero tras la muerte de Joel en el episodio 3, todo lo que vino después se sintió como un anticlímax prolongado. Los flashbacks de Abby, interpretada por una magnífica pero mal utilizada Caitlin Dever, funcionaban como narrativa autónoma, pero llegaron demasiado tarde para salvar el ritmo quebrado de la temporada. Los Serafitas y el WLF, amenazas tan memorables en el juego, se redujeron a miraos decorados en la serie, grupos genéricos de supervivientes sin la profundidad que los hacía fascinantes en el material original. Y el momento crucial de la muerte del bebé de Mel, que debía ser el punto de inflexión emocional de Ellie, se perdió en el ruido de una trama sobrecargada de subtramas inconexas. Pero el verdadero asesino de la temporada fue el ritmo, o mejor dicho, la ausencia de él. Mientras el juego alternaba con maestría entre escenas de violencia visceral y momentos de quietud poética, la serie optó por diluir todo en un marasmo de conversaciones interminables, decisiones de dirección cuestionables. Los episodios 5 y 6, dedicados al viaje de Ellie y Dina por Seattle, fueron acusados incluso por los fans más leales de ser puro relleno con diálogos de autoayuda. En medio de este panorama desolador, las cifras de audiencia comenzaron a hablar por sí solas. HBO Max reportó una caída del 40% en las reproducciones tras el episodio 5 de la segunda temporada, un dato alarmante para una producción de este calibre. Las redes sociales se llenaron de memes comparando la serie con The Walking Dead, ese otro gigante que supo desinflarse a sí mismo con decisiones creativas equivocadas. El hashtag almohadillaslo de Servetbetter empezó a circular, acompañado de comparaciones dolorosas con Fallout de Amazon, que en ese mismo momento demostraba cómo hacer una adaptación respetuosa pero innovadora. Ahora, con la tercera temporada confirmada para 2025,
2026 o 2027, la pregunta que flota en el aire es obvia: ¿puede The Last of Us recuperar el terreno perdido? Hay razones para el escepticismo. Druckmann insiste en que la tercera parte cerrará el círculo perfectamente, pero el daño narrativo ya está hecho. El público ha mostrado su hartazgo con el ritmo errático y la falta de foco en lo que realmente importaba, la relación central entre Joel y Ellie. Y sin embargo, entre las ruinas, hay destellos de esperanza. Pedro Pascal y Bella Ramsey han demostrado que, cuando el material es bueno, pueden elevarse a alturas interpretativas notables. La introducción de nuevos personajes como Lep abre puertas narrativas interesantes. Lo que necesita la serie ahora mismo no son más heroes impactantes ni más personajes secundarios, sino lo que tuvo en esos primeros episodios gloriosos: claridad de visión, respeto por la esencia del material original, y sobre todo, el coraje de ser The Last of Us en lugar de intentar ser otra cosa. Al final, el legado de The Last of Us como serie podría resumirse en una dolorosa paradoja. Es al mismo tiempo un logro impresionante y una oportunidad desperdiciada. Con todos los recursos a su disposición, como un presupuesto millonario, el respaldo de HBO, el talento creativo de Maisin y Druckmann, eligió el camino más trillado: ser una sombra del juego en lugar de convertirse en su propia obra maestra. Como dijo un usuario en Reddit con una crudeza que duele: si no te importan los personajes, ni los mejores hangouts zombies del mundo salvarán tu serie. Y ahí, en esa simple frase, reside todo el dolor de los fans. No es que The Last of Us sea mala, no lo es que pudo ser legendaria, y eligió no serlo. Quizás la tercera temporada nos dé la redención que tanto merecemos. O quizás se limite a confirmar lo que ya sospechamos: que la verdadera infección no era el Cordyceps, sino el miedo a ser fieles a la propia esencia de la historia que querían contar. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.